¿Qué son los derechos humanos? A ver, tenemos que entender los derechos humanos, los tenemos que entender como un conjunto de ideas loables o un ideario que ha sido creado con colaboración de distintos países, con colaboración de distintas organizaciones, tanto políticas como no políticas. Hubo una declaración, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en París el 10 de diciembre de 1948. Entonces, esta declaración es un compendio de todo ese ideario que nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, varios años de finalizado, y precisamente para que no se volvieran a repetir las atrocidades y para terminar con un orden mundial que había sido establecido anteriormente. Es que la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión del cambio de un nuevo orden mundial hacia un nuevo orden mundial. Ahí veríamos cómo se va a abolir la esclavitud, ahí veríamos cómo cada ser humano, sin distinción de raza, sin distinción de credo, sin distinción de estatus social, adquirirían prácticamente un nivel en el cual todos los derechos, incluyendo las libertades y los derechos fundamentales, tendrían que ser de manera universal, no solo promovidos, pero sino también velar por su aplicación. Y aquí entenderíamos cómo juega un papel elemental el Estado. ¿En qué sentido? En que a través de la defensa de los derechos humanos, veríamos cómo el concepto de los derechos humanos empieza a mutar lentamente y cómo las ideologías, especialmente la ideología de izquierda, empieza a adoptarlo para atacar al Estado. Entonces, aquel sentimiento legítimo con el que nace el concepto de los derechos humanos y con el que la Carta Universal, con el que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo su cuerpo jurídico, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se empieza a politizar. ¿Ok? Esta carta nos mencionas de que fue la declaración, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces para acá no se ha hecho como revisión, actualizaciones. Es como una curiosidad que me dio cuando te escuché hablar sobre esto. Ok, vamos a entender que sí ha existido una actualización del concepto. Lastimosamente, el concepto de los derechos humanos está siendo utilizado por varias organizaciones, incluso varias naciones, potencias del mundo, tanto en Norteamérica como en Europa. Está siendo utilizado por fines o intereses políticos. Entonces, lo que de una u otra manera le da cierta, le podríamos llamar ilegitimidad. Entendido. ¿Qué país o países, qué organización u organizaciones y qué documentos y cuerpos jurídicos son los garantes de cumplimiento de los derechos humanos a nivel mundial? Ok, todo parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y ahí poco a poco veríamos cómo las constituciones de cada una de las naciones que forman parte de las Naciones Unidas o que empezaron a formar parte de las Naciones Unidas se comprometen también a, a formar parte del proceso, por decirlo así, de la defensa de los derechos humanos. Se suscriben a la declaración posterior.
Entonces tendríamos como la gran sombría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto consta de 30 artículos que durante el programa los vamos a ver. Tendríamos las constituciones de las repúblicas. Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, ¿verdad? Ese es un derecho humano elemental y todas las constituciones lo recogen, ¿verdad? Y otros tipos de derechos que las constituciones dan, algunas dan más en aquellos países con tradición democrática, otros dan menos con aquellos países que todavía no han pasado el proceso por decirlo así, de mutación de un sistema comunista al capitalismo o del autoritarismo a la democracia. Tenemos el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿verdad? Tenemos a nivel regional la CIDH, que es la Corte Interamericana para los Derechos Humanos. Tenemos organizaciones no gubernamentales internacionales como Open Society Foundation, que dentro de su ideario está tanto el promover la democracia como los derechos humanos. Y de ahí veríamos nosotros cómo se desprende Transparencia Internacional, que hacen un trabajo coordinado con Human Rights Watch. Tenemos ONGs nacionales en la mayoría de los países que son patrocinadas en gran medida, financiadas por Open Society Foundation, por Human Rights Watch. Entonces, lo que veremos es cómo el concepto legítimo de los derechos humanos luego empieza a adquirir relevancia a nivel mundial y una vez se instituye en el pensamiento de la mayoría de las sociedades del mundo, en especial aquellas democráticas, veríamos cómo entonces ya vienen otros actores y utilizan los derechos legítimos o el compendio legítimo de estos 30 artículos en la declaración para otros intereses.